clases. Los niños menores de 10 años salen a su clase. Y vamos a la escritura, los que se quedan aquí, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versos 12 al 15. En el tiempo, ¿verdad? Cuando vayamos a tener los bautismos, me gustaría que, ¿verdad? Yo sé que los hermanos que van a estar allá les gustaría estar también presentes en el tiempo del bautismo, ¿verdad? Así es que para que ahí mis hermanos sugieres estén al pendiente y les hagan saber para, ¿verdad? En ese momento ellos puedan venir y ser también partícipes de los bautismos. Santiago capítulo 1, versos 12, ¿verdad? Hasta el 17. Ya lo tiene, lo voy a invitar a que puesto de pie, por favor, me acompañe en esa escritura. Arrepentimiento o remordimiento. Santiago capítulo 1, versos 12 al 17. ¿Ya estamos ahí? Ayude por favor a los que vean que todavía están ahí, ¿verdad? Tratando de encontrar la cita. Tenemos varios hermanos que no son tan habilidosos y otros que son muy hábiles, ¿verdad? Los hábiles le ayudan a nuestros hermanos. Ahora sí, ya estamos. Bueno, vamos a esperar poquito porque algunos todavía siguen buscando. Santiago capítulo 1, versos 12 al 15. Ya merito. Gloria a Dios. Ahora sí, ya estamos. Bueno. Dice la bendita palabra del Señor así. Yo leo el verso 12, ustedes me acompañan en el 13, ¿verdad? Y en el 17 nos unimos todos. Bueno, vamos a leer hasta el 18. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos juntos, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por permitirnos, Señor, estar en tu casa. Hemos cantado, te hemos adorado a través de los cánticos, Señor. Otros te están sirviendo, Padre amado. Es una forma de alabanza, de adoración, Señor, a ti. Llénanos con tu palabra en esta tarde y permítenos poder hacer, Señor, las decisiones, esas decisiones, Señor, que nos van a beneficiar de acuerdo, Señor, a la dirección de tu palabra en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Arrepentimiento o remordimiento. Tú decides qué es lo que vas a emplear. Bien, tenemos en algunas citas bíblicas, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro tiene cambios de actitudes, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 6:68, desde el 66, dice la palabra que
que desde que escucharon al Señor Jesucristo hablando como muy fuerte, como muy pesado, como una enseñanza que ellos no podrían llevar a cabo, entonces dice que muchos empezaron a abandonarlo, se daban la vuelta y se iban. Juan 6, verso 66. Y entonces al ver esto los discípulos se preocuparon y dijeron: Señor, mira, la gente se está yendo. Y entonces el Señor les dice: ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Verdad? Y ahí en el verso 68 el apóstol Pedro dice: ¿a quién iremos? ¿O a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y yo creo que, hermanos, en tiempos de nuestra vida, usted y yo hemos pasado por situaciones en las que nos hemos detenido a pensar, por lo menos un momento, porque como cristianos a veces nos está lloviendo sobre mojado, o sea, nos está yendo mal. Antes nos iba mal en el mundo, ¿verdad? Venimos al cristianismo, aceptamos a Cristo y pensamos que todo iba a ser, ¿verdad? Que se nos iban a acabar los problemas. Error. Vamos a tener todavía problemas, vamos a tener dificultades, aflicciones, etcétera. Pero, ¿verdad? Antes buscábamos la manera, estábamos solos. Hoy en día tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Tenemos la confianza, la esperanza de que Él está con nosotros. Amén. Y Él nos advierte de que vamos a tener situaciones, muchas tribulaciones en nuestra vida, pero no estamos solos. Entonces, nos hemos detenido a pensar y decimos: ¿a dónde iremos? Para atrás no hay nada, de allá es de donde vengo, allá estaba, ¿verdad? Ahora por lo menos tengo la esperanza de vida eterna, porque todo aquel que ha venido a Jesucristo, sus pecados han sido perdonados. Tenemos la esperanza de vida eterna, de entrar un día al reino de Dios. Y luego vemos más adelante en el Evangelio de Marcos 14, 66 hasta el 72, donde Pedro cambia de actitud. Primero había dicho: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El Señor le había dicho que cuando llegara el momento de que Él entregara su vida, y Pedro en algún momento le dice: Señor, no dejes que eso te acontezca. Pero aún así, él dice: Señor, si es necesario, yo voy contigo, yo muero contigo, ¿verdad? Pero llega el momento en el que se encuentra en esa situación, ¿verdad? De peligro. Su carne, yo creo, se atemoriza al ver todo el sufrimiento que está padeciendo su maestro, y entonces dice: never mind, o sea, ¿verdad? Y entonces cuando le preguntan: ¿tú eres de ellos? ¿Y sabe qué? Él lo negó. Lo negó, ¿por qué? Porque tenía miedo, lo negó. Entonces tuvo un cambio de actitud. Primero decía: ¿a dónde iré? ¿Verdad? Ahora dice: no le conozco. Pero luego, cuando vamos a Juan capítulo 21, versos 15 al 19, cuando el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le presenta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dice: sí, Señor, te amo. Y el Señor le vuelve a preguntar una vez más: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y Pedro, ¿verdad?, empieza como a hacer pucheros, yo creo, ¿verdad? Empieza como a sentir esa pregunta que el Señor le hace más profunda, y dice: Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y luego le vuelve a preguntar el Señor, y para entonces ya Pedro está quebrantado, Pedro está llorando y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces vemos esos cambios de actitud en la vida de Pedro, y yo creo que de alguna manera en nuestra vida hemos tenido esos cambios de actitud donde decimos: voy a la iglesia no importa lo que pase, voy a estar ahí no importa lo que pase, porque yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo, no estoy siguiendo al hombre, no estoy siguiendo a mi amigo, no estoy, ¿verdad? Entonces hemos cambiado de actitud una y otra vez, ¿verdad? Y son las circunstancias que nos llevan a esos cambios, pero Dios permanece siendo fiel. Le digo esto para que no se sienta mal. A Pedro le pasó, a nosotros nos ha pasado. ¿Cuántas veces usted se ha propuesto, le ha prometido a Dios y le ha fallado? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios, ¿verdad? A lo mejor de una enfermedad: Señor, si me levantas de esta, yo te prometo, ¿verdad? Y resulta que se levanta de ahí, ¿verdad? Y al ratito anda por otro lado. Entonces hay 4 cosas que necesitamos aprender, escuche bien, si deseamos vivir una vida cristiana en victoria. ¿Cuántos quieren tener una vida victoriosa? Todos queremos ser victoriosos, y la Biblia dice que en Cristo somos más
que vencedores. Entonces, primero tenemos que aprender a descubrir, tenemos que aprender a evaluar, tenemos que aceptar, tenemos que enfrentar nuestros problemas o nuestro pecado o nuestra condición. Esas cosas tenemos que aprender a enfrentarlas, tenemos que descubrir aquello que nos está estorbando, evaluar, tomar decisiones, aceptar lo que tenemos ese problema y enfrentarlo de la manera bíblica. Entonces, una vez que identificamos las tentaciones y luchamos contra ellas, por eso leímos esta parte en la escritura donde dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón. Y si se acuerda, los miércoles estamos hablando de las bienaventuranzas, tocamos este punto, dice, donde el varón que soporta la tentación es dichoso, es feliz, está contento, porque hay una satisfacción dentro de él que dice, ¡ja, ja, ja! Vino la tentación y mire, no vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Ese es un dicho mexicano, o bueno, allá, ¿verdad? Pero en Cristo podemos, ¿verdad? Así como la gente tiene sus convicciones allá afuera, nosotros en la palabra podemos hacer, ¿verdad?, nuestra fortaleza, nuestro cimiento, porque Jesucristo es la roca, y decir que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice la Escritura, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿cuántas veces nosotros vamos a ser tentados, mis hermanos? Todo el tiempo, toda la vida que estemos aquí. Porque si hoy pudo haber pasado la prueba, a lo mejor mañana no, a lo mejor pasado no, pero a lo mejor después sí, ¿verdad? Se levanta, resiste y continúa y sigue adelante, porque ese es nuestro caminar. Es como una subida, es una cumbre, vamos poco a poco, no podemos estancarnos. Y luego dice el verso 13, cuando alguno es tentado, escuche bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo recuerdo en los tiempos de mi adolescencia, cuando una persona me probó, ¿verdad?, para ver si me daba, yo no lo sabía, que estaba siendo probado. Y lo que pone son tentaciones, ¿verdad? La manera de probar, se lo voy a explicar. Por ejemplo, yo no sabía, pero la persona quería que yo fuera el encargado de su negocio. O sea, solamente tenía 14 o 15 años. Y entonces, desde los 14 años yo ya sabía lo que era la bebida, el cigarro, las malas influencias y todo eso. No tenía el vicio, gracias a Dios, ¿verdad? Pero ya por influencia de algunos amigos, ya lo había probado. Entonces, aquellas personas me dejaban cajetillas de cigarros, ¿verdad? Yo creo que hasta los contaban, ¿verdad? Y entonces dejaban dinero, de repente un billete por ahí tirado, ¿verdad? A ver si lo levantaba yo y me lo embolsaba, cosas como esas, ¿verdad? La tentación, por supuesto que, ¿verdad?, somos tentados de muchas maneras. A veces vemos ahí un objeto por ahí mal acomodado, ¿verdad?, y pensamos que ya no lo quieren, no lo podemos llevar, y no es así, ¿verdad? Somos tentados de muchas maneras. Entonces, Dios no tienta a nadie, mis hermanos. No podemos decir, ay, Dios me está probando, Dios me está tentando. No, Dios permite la prueba, pero no es Él quien pone la tentación. Por eso el diablo todavía le sirve a Dios. Por eso ese es el trabajo del diablo. Entonces, cuando alguno es tentado, dice la Escritura, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta absolutamente a nadie, sino que cada uno es tentado, dice, ¿cuándo de qué? De su propia concupiscencia, de sus propios deseos, de sus propios pensamientos, de todo lo que tiene dentro, ¿verdad? De eso mismo nace, ¿verdad? Cuando de su propia concupiscencia, dice la Escritura, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice que da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es lo que le decía aquel día, ¿verdad? Viene un pájaro y no lo vamos a dejar que haga nido en nuestra cabeza. Vamos a ¿verdad?, que úchala, váyase de aquí, ¿verdad? No vamos a decirle, quédate aquí, pajarito, ¿verdad?, y haz tu nido.
Y muchas veces es lo que hacemos con los malos pensamientos, con los malos deseos, con aquello que no nos va a beneficiar, con aquello que nos va a estorbar en nuestra relación con Dios. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser prudentes y en ese momento sacudirnos todo aquello, no dejar, no concebirlo en nosotros, porque entonces sí lo dejamos, ¿verdad? La concupiscencia, después que ha concebido, dice la Escritura, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el pecado es consumado? Vamos a vivir consecuencias, vamos a cometer pecado, y acuérdese que muerte es separación. Vamos a estar separados de Dios, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces ya tenemos deseo, oportunidad, igual a tentación. Pero deseo, oportunidad, más acción, eso ya es pecado. Punto 2. Aprender a diferenciar el remordimiento del arrepentimiento. Remordimiento es una cosa y arrepentimiento es algo muy diferente. Por ejemplo, remordimiento es un pesar interno que no necesariamente va acompañado de un compromiso o cambio en manera de vivir o pensar. Mire, un ejemplo. Una persona va al casino, se acaba el dinero, entonces se queda sin dinero y luego dice, ay, con ese dinero pude haberle comprado comida a mi familia, pude haberle comprado unos zapatos a mis hijos, etcétera, ¿verdad? Pero va con el remordimiento. Remordimiento porque llega la siguiente semana, cobra el cheque y hace exactamente lo mismo. No hubo arrepentimiento, solamente hubo remordimiento, le dolió, hubo aquello que lo hizo sentir mal, porque pudo haber hecho cosas buenas con ese dinero en vez de hacer más rico al dueño del casino, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento es un dolor interno acompañado de un cambio radical opuesto, ¿verdad? Es el deseo genuino de no volver a hacerlo. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? Un pecador va delante de Dios y llora por causa de su pecado. Entonces tiene la intención de cambiar, solamente tiene la intención, porque tiene el remordimiento. Pero luego al llegar la tentación, cae de nuevo y se frustra vez tras vez, porque solamente hubo remordimiento. Sin embargo, el arrepentimiento, ¿verdad?, es aquel que viene, el pecador, delante de Dios, llora por causa de su pecado, pero toma la decisión de cambiar, porque tiene arrepentimiento. Luego al llegar la tentación, se mantiene firme, ¿verdad? Esa es la diferencia de un remordimiento al arrepentimiento. Es bueno tener intenciones, pero no es suficiente, porque muchos dicen, pues tuvimos la reunión de varones, tuve la intención, pero con la intención no hubo beneficio, ¿verdad? Sino la decisión era, ok, tomo la decisión y voy, ¿verdad? Es como si dijera, yo tengo ganas de ir a Hawái igual como el año pasado. Y algunos dicen, ¿a poco fue a Hawái? No, el año pasado también tuve ganas. Solamente tuve ganas, no fui, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Decisión de cambiar, tener arrepentimiento, mantenerse firme. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso, arrepentimiento, remordimiento, tú decides qué es lo que tienes, qué es lo que has tenido, qué es lo que has practicado. Hoy día puedes practicar algo diferente. Aprende a diferenciar, punto 3, una intención de una decisión. Mucha gente tiene intenciones de cambio, pero no toma decisiones de cambio. La intención normalmente está asociada solamente con un deseo. Ay, yo quisiera, si pudiera, ¿verdad? Y no con algo que tiene fecha de inicio. Es lo que querría hacer, es lo que quisiera resolver. Una decisión está asociada con un cambio concreto y mensurable, ¿verdad? Por ejemplo, a veces me toca hacer cita con alguno, ¿verdad? Y me dice, hay un día de estos, hay un día de estos. Pero cuando, ¿verdad?, se ve la decisión,
Tal día, ok, tal día. Si por alguna razón no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Se cambia, etcétera, pero se toman decisiones. No puedo hoy, pero lo atiendo mañana. ¿Me entienden? Entonces son decisiones. No solamente el deseo, ay, como quisiera, como, ¿verdad? Entonces aprendemos que una decisión implica analizar y tomar firmes pasos a seguir. ¿Qué es lo que hacemos cuando tomamos decisiones? Es acción. O sea, hacemos planes, ponemos metas, ¿verdad? Renuncias, revaluaciones, por ejemplo. Por mucho tiempo quisimos ir de campamento. ¿Cuántos se acuerdan? Hace como 8 o 9 años que tuvimos nuestro último campamento, ¿verdad? Y entonces solamente teníamos la intención cada año, ¿verdad? Desde hace como 5 o 6 años teníamos la intención, teníamos el deseo, teníamos las ganas y nos quedamos con ella, ¿verdad? Como quisiéramos, vamos este año y vamos a ver, ¿verdad? Pero no planeábamos. Sin embargo, este año fue diferente. Dijimos, vamos y sentamos, ¿verdad?, la fecha, y gracias a Dios se está dando. Entonces, así se planea, se ponen objetivos. En nuestra vida es lo mismo. ¿Qué es lo que quiero lograr yo con mi vida individual delante de Dios? ¿Cómo quiero yo servir a mi Dios? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, ahí de lo que me den, si hay de barrer, nomás puede barrer, ¿verdad? Pero no, sería bueno que de nosotros saliera ese deseo, ¿verdad? Por eso oramos, por eso le pedí hace ya 2 semanas, ¿verdad? Le dije, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él le obre en nosotros de tal manera que nosotros vengamos y digamos, en esto yo quiero servir, en esto quiero servir a Dios, porque tengo agradecimiento, porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido bueno, ¿verdad? Entonces, cuando una persona cambia su rumbo a causa del arrepentimiento, ¿verdad? Toma la decisión de seguir un rumbo. Es similar, escuche bien, al piloto de un avión que cuida su curso mirando constantemente sus relojes indicadores. ¿Qué pasa si descuida eso? ¿Qué pasa si no pone atención? Lo más probable es que se va, ¿verdad? Va a perder su curso, va a terminar perdido y es posible que hasta termine en un accidente. Entonces, la Biblia es nuestro panel de instrumentos que nos ayuda a verificar el curso de nuestra vida, para cambiarlo, para ver si vamos bien o necesitamos hacer algunos ajustes. Tanto el barco, tanto el avión como el carro, no podemos distraernos, necesitamos estar al pendiente una vez que tomamos el timón. Así nuestra vida también, en este mundo vamos, ¿verdad? Transitamos y es peligroso, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de situaciones, pero nosotros tenemos que seguir adelante, puesto nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, muchas personas no cambian porque solo tienen remordimientos, solamente tienen intenciones de cambio, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, mucho menos miran la guía de la Biblia. Quien obra así, tarde o temprano se va a estrellar. Tenemos que mantener nuestra vista en la palabra y mantener nuestro curso y siendo reorientados cada vez que sintamos que estamos, ¿verdad?, perdidos o desubicados. Quiero concluir con Santiago capítulo 4, versos 1 hasta el verso 10, y vamos a leer detenidamente, ¿verdad? Bueno, no tan detenidamente, pero los consejos que Santiago está dando, en especial el verso 7. Dice Santiago capítulo 4, verso 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego sigue diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, ¿verdad? Como que el escritor, ¿verdad?, Santiago, era ¿de dónde? Allá como del Salvador, de Guatemala. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y luego dice el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ojo, ¿verdad? Porque yo le he enseñado a los jóvenes en algunas semanas atrás que en cuanto a la amistad que debemos de tener con los compañeros, con los muchachos o muchachas del mundo,
¿verdad? Es bueno tener amistades del mundo, y la recomendación es esta. Es bueno, siempre y cuando tú puedes hacer influencia sobre ellos. Si sientes que no puedes ser influencia y que vas a ser influenciado, apártate, ¿me entiendes? Porque ¿de qué manera vamos a ganar a aquellos? Ellos necesitan la amistad, pero necesitan que nosotros seamos influencia, no nosotros influenciados por ellos. ¿Entiende el punto? Y la otra parte, ¿verdad? ¿Por qué no ser amigos del mundo? Si no tenemos la capacidad de liderazgo, de convencimiento, de influenciar sus vidas, es mejor apartarnos y mantenernos en esa línea. Amén. Entonces, yo sé que hay muchos que se han hecho amigos del mundo, pero por hacerse amigos del mundo han participado también en las liberalidades del mundo, y entonces, ¿verdad?, se han constituido enemigos de Dios. Entonces, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Es como cuando el niño, ¿verdad?, la criatura se acerca con su papá o con su mamá y solamente se le pega. ¿Y qué hace el padre o la madre? Inmediatamente lo rodea con sus brazos. Es lo mismo que Dios hace cuando nosotros nos acercamos a Él. Dice que Él se acerca a nosotros y luego nos dice, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos va a exaltar. Recuerdo que hace algunos días atrás estábamos en Rino. Nos tocó ir, gracias a Dios, a un concierto. No teníamos planeado, ¿verdad? Pero luego le comenté a mi esposa, se emocionó, y luego le dije, no, vamos a descansar. Y me dijo, ándale. Dije, ok. Y llegamos, ¿verdad?, al concierto. Y bueno, nos íbamos a sentar por allá. Pero luego estaba ahí el presidente de la convención, el representante hispano, y nos reconoció y nos dijo, los pastores van aquí enfrente. Y yo sentí bonito. Y yo creo que, ¿verdad?, así es como Dios nos hace sentir cuando nosotros participamos en esa humillación. Dios te va a exaltar. Vamos a hacer énfasis en el verso 7. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios, hermanos? Es obedecerlo, es humillarnos, es aceptar todo lo que Él nos permite, lo que nos da. Y luego nos dice, resistir al diablo. Cuando dice sométete a Dios, es déjate ahí en las manos de Dios, resiste al diablo, y luego dice que huirá de vosotros. Qué linda promesa de nuestro Dios. Entonces, ¿qué decide usted? ¿Se ha arrepentido o solamente ha tenido remordimientos? ¿Ha tenido solamente el deseo o ha tomado decisiones? ¿Qué es lo que tiene? ¿Solamente tiene deseos? ¿Tiene la intención de cambiar? ¿O quiere tomar la decisión de cambiar? Voy a invitarlo a que esté de pie conmigo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias
a nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos por el tiempo que nos concedes en tu casa. Queremos pedirte perdón, Señor, por tantas veces que hemos tenido solamente deseos, hemos tenido solamente intenciones, hemos sentido solamente remordimientos. Pero en esta tarde, Señor, en esta tarde, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestra vida. Convicción. Que podamos tomar esa decisión en esta tarde. Decisión de querer cambiar. Decisión de querer ser diferentes. Decisión de querer servirte. No por obligación, sino solamente por el hecho, Señor, de que tú nos has dado vida eterna y de que tú mereces, Señor, nuestra adoración. Esa adoración que se convierte en servicio. Padre, perdónanos por tantas veces que te hemos fallado, por tantas veces que te hemos prometido y te hemos fallado, te hemos quedado mal, por tantas veces, Señor, que hemos transgredido tu ley, hemos pecado. Perdónanos. Límpianos, haznos nuevas criaturas, renueva, Señor, un espíritu recto dentro de nosotros. Gracias por tu palabra que nos orienta, que nos dirige, que nos instruye, que nos enseña, que nos redarguye. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de ella, pero sobre todo a someternos a ti, Señor, dando las fuerzas, si no la hemos tenido, esa fuerza suficiente, Señor, para resistir la tentación, a resistir al enemigo. Y tu hermosa promesa es que de nosotros huirá. Que dejemos de ser hombres y mujeres de doble ánimo. Oh Padre Santo, límpianos. Muchas gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer